personas con una misión y que continúa en nosotros. Esa es la temática de lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver distintos personajes en el libro de los Hechos, de lo que el Señor hizo en el libro de los Hechos, en el inicio de la iglesia primitiva, en los inicios de la iglesia. Y esta mañana el tema que nos compete es el Espíritu Santo. Pero me dice usted, pero si vamos a hablar de personas con una misión en el libro de los Hechos. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y como persona también es parte del libro de los Hechos, de lo que el Señor hizo en el inicio de la iglesia. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Y como decía Marvin, a mí me emociona los hermanos que toman nota, que apuntan. Ahora ya somos más tecnológicos, pues tenemos ahí en la agenda, podemos ir marcando, haciendo marcas, rotulando los textos, ¿verdad? Cuando lo tenemos personalizado como usuario, ¿verdad? Tenemos que ir tecnificándonos, porque si ya no traemos alguien que me pueda levantar su Biblia física, qué bendición, pero ya son pocos. Entonces todos los demás asumo que su Biblia la tienen en el teléfono. Entonces mínimo deberíamos estar registrados con un usuario, una Biblia registrada, para poder ir haciendo anotaciones, para poder ir remarcando, ¿verdad?, en lo que estamos estudiando y cómo vamos estudiando, porque incluso nos da resúmenes, ¿verdad? Es importante. El tema del Espíritu Santo es algo bien precioso en nuestras vidas, algo que a pesar de que hablamos desde el púlpito, tenemos estudios, creo que no se ha entendido lo que es el Espíritu Santo en la iglesia, en nuestras vidas, ¿verdad? Y esta mañana el Señor quiere hablarnos, el Señor en su misericordia nos habla, y eso es lo que queremos esta mañana, que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cuántos quieren que el Señor les hable a sus vidas esta mañana? ¿Amén? Venimos con esa intención de que el Señor nos hable, que el Señor nos fortalezca, nos llene, nos equipe. ¿Amén? Les quiero contar una anécdota. Yo la escuché hace años, la modifiqué, la actualicé ahorita para el siglo XXI, porque la escuché hace años. Y se las voy a relatar así, y después ustedes me dan sus comentarios, después lo analizan. Un granjero, todos sus hijos se fueron para los Estados Unidos, se quedaron solo los pequeños y se fueron todos para Estados Unidos, y pues muchachos aprendieron de parte del papá, de su mamá, a hacer trabajo, ser diligentes, y pues en los Estados Unidos se volvieron muy exitosos. Y el viejito pues seguía cuidando la granja acá en su país. Vienen los hijos, se ponen de acuerdo, miren, el viejito ya anda en caballo y por ahí tiene una su moto toda viejita. Le vamos a comprar un vehículo, un todoterreno. ¿Sí? Un todoterreno, un pick-up, y llamaron a las agencias locales, buscaron el mejor pick-up y buscaron uno de los más modernos ahora, tracción en las 4 llantas, un V8, un motor de los más grandes, porque la granja donde tiene que sacar sus productos es un poco inaccesible, entonces dijeron, queremos darle algo poderoso, un pick-up de los más grandes. Hablaron con la agencia, le dijeron, mire, mi papá creo que no puede ni manejar, le tendrá que aprender, pero lo queremos comprar, le queremos dar una sorpresa. Entonces la agencia llevó el carro a la granja, le entregaron el carro. Lo que sí el viejito, que sí por lo menos sabía que existían llaves para arrancar los carros, pero no le entregaron llaves, le dieron el manual y le dejaron el carro. A los días, los del pueblo comenzaron a ver que el viejito con todos sus hijos iba empujando el carro con los productos de la granja, y decían, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué lo andan empujando? Es un carro de agencia nuevo, de los más grandes. Y así pasó por varios días, el viejito empujando con los productos de la granja al pueblo, hasta que alguien se acercó y le dijo, mire, ¿qué pasa? El carro no sirve, ¿por qué no llama a los de la agencia? No, lo que pasa es que no sé, yo entiendo que hay que empujarlo, nadie me explicó si hay que hacer algo más.
Pues mire, es algo bien sencillo. Pues este carro ya no usa llaves, tiene un botón, se arranca. Es que nadie me ha explicado. Me dieron un manual, pero no lo he leído. ¿Sí? Entonces le explicaron, dijeron, mira, así se arranca y arranca el picopón con ese motorón V8, con toda esa potencia. Y le dijeron, mire, así camina. Y el viejito emocionado, ¿verdad? No sabía lo que tenía. Me perdona por el ejemplo, pero es lo que se me ocurrió. Ahora dígame usted, ¿es creíble en este siglo XXI que alguien sepa que el carro no se arranca, que había que arrancarlo, que había que manejar, a pesar de que le explicaron, los de la agencia se lo llevaron, le entregaron el manual? ¿Es creíble una historia de estas en estos tiempos? Que alguien sepa que el carro no se podía arrancar o que se debía arrancar para que caminara. Pregunto, ¿en este siglo XXI es creíble? ¿No? Le quiero contar que ese viejito somos tú y yo. Y perdóneme por el ejemplo, pero el picopón V8 con todo ese motor es el Espíritu Santo. Le dieron manual, nunca lo leyó, la Biblia. Le dieron un manual con el equipamiento para cómo funcionaba el carro, nunca lo leyó. Tampoco él nunca preguntó. Hasta que alguien se acercó, en esa misericordia alguien se acercó y le explicó. Y eso somos nosotros. El Espíritu Santo es más de lo que podamos imaginar. Es el poder de Dios viviendo en nosotros, dentro de nosotros. Y no hemos entendido, y creo que esto es cultural porque así venimos, lo hablo generalizado como iglesias. Hemos entendido que el Espíritu Santo es solo para algún mover, para algún movimiento, para alguna reunión. El Espíritu Santo no es para reuniones, es para donde estamos, donde nos movemos. Cualquier momento, desde que me levanto, yo estoy con el Espíritu Santo adentro. Si yo ya tuve una conversión genuina, lo que hablamos la vez pasada, si soy cristiano, nacido de nuevo, lavado por la sangre de Cristo, tengo al Espíritu Santo. Entonces, me perdona por esa anécdota, por eso somos nosotros. Nos regalaron un pick-up V8 con toda la potencia, tracción en las 4 llantas de las más grandes. Y no sabemos ni que arranca, ni sabemos para qué funciona, ni lo hemos aprovechado. ¿Sí? Esta mañana vamos a ver, quiero que estudiemos la palabra, que vaya conmigo, me vaya acompañando, ¿verdad? En esta faceta de lo que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Voy a repasar algunas cosas que ya las hemos visto, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es una persona. ¿Amén? Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y siendo una persona divina, habla, oye, enseña, ama, intercede, convence, guía, ayuda. Y es divino porque significa que el Espíritu Santo es Dios, tal como lo es Dios Padre y Dios Hijo. ¿Sí? Tienen la misma esencia. Él es omnipotente, omnipresente. No hay distinción en los atributos que tiene entre Dios Padre y Dios Hijo. Él estuvo junto al Padre, Él obró en la creación del mundo. ¿Cuántos hemos leído en el Génesis? ¿Qué dice al principio del Génesis, en el primer versículo? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, dice. O sea, el Espíritu de Dios ya estaba. ¿Sí? Entonces, desde el principio. Él es soberano y lo que estamos hablando, Él es más que una fuerza o algo más que lo que nosotros queramos dimensionar, ¿verdad? Como les decía, es el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo inspiró a todos los que escribieron en la Biblia, ¿verdad? El Espíritu Santo les dio lo que tenían que trasladar y escribir, ¿verdad? El Espíritu Santo inspiró la Biblia. Testifica acerca de Jesucristo. Ama y actúa con vínculo de amor. También el Espíritu Santo es un don, son dones. ¿Sí? Hablábamos la vez pasada de los dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo.
dones inmerecidos, dádivas que el Señor nos da, regalos, ¿sí? Que no podemos hacer nada para recibirlos, solo anhelarlos. ¿Amén? ¿Cuántos anhelan de esos dones espirituales? ¿Sí? Funciones del Espíritu Santo. Es consolador, auxiliador, nos sella para su redención cuando le abrimos nuestro corazón, convence de pecado, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, ¿verdad? Si el Espíritu Santo esta mañana pueda estar obrando ya, desde ya, y si alguien el Señor le está hablando, no espere que hagamos el llamamiento. Si el Señor le está hablando, levante su mano, pase al frente, o pídale a alguien que lo apoye, ¿verdad? Si el Espíritu Santo lo está confrontando de pecado esta mañana, este es su momento. No perdamos esa invitación especial que el Señor está haciendo, el Espíritu Santo está haciendo. Nos capacita para el ministerio, nos guía a toda la verdad, produce fruto espiritual, hablaba mi hermano Aníbal, el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es lo que tenemos que reflejar nosotros ya en lo que vamos caminando y avanzando en nuestra vida cristiana. Intercede por nosotros, ¿verdad? Esta es parte de lo que queríamos repasar, específicamente lo que deberíamos de entender que es el Espíritu Santo. La Biblia tiene un montón de facetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como les digo, desde el Génesis aparece el Espíritu Santo obrando, ¿verdad? En el medio. Entonces el Espíritu Santo siempre ha sido y siempre ha estado. Hay una cita preciosa en el libro de Ezequiel, para los que quieran buscarla y apuntarla. Ezequiel 36, del 26 al 27. Sí, es algo bien precioso. Y dice en el 26, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esta es una promesa que el Señor hizo hace miles de años, ¿verdad? En el antiguo pacto, desde antes que Cristo viniera a la tierra, ¿verdad? Que Él iba a cambiar nuestro corazón de piedra, nuestro corazón pecador. ¿Sí? El corazón de piedra que tenemos, nuestro corazón pecador, corazón duro, insensible. Y cuando venimos a Cristo, Él cambia por un corazón de carne. Pero a la vez ese corazón, dice en la promesa que dio en Ezequiel, que lo iba a llenar ¿con qué? Con su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dice, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. ¿Sí? Cuando venimos, este es uno de los textos que nos soporta, que cuando venimos, cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, ¿sí? Él nos alcanza en misericordia, nos hace el llamado, le abrimos nuestro corazón, le recibimos, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros, ¿sí? Nuestro espíritu es vivificado, ¿sí? Regresa, nuestro espíritu es vivificado, entonces por ahí dice que pondré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en nosotros. ¿Verdad? Esto es bien precioso, lo que escribió en su tiempo el profeta Ezequiel, ¿verdad? Donde ya estaba prometido que íbamos a recibir al Espíritu Santo, que iba a cambiar nuestro corazón pecador y que lo iba a llenar con su Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Vamos bien? Precioso. Ya el Señor hablándonos desde... Y hay una cita, esas se las quiero leer. Números 11. Yo la había leído, pero ahorita pasando, estudiando. Estamos en un estudio bíblico, por favor. Vamos a estar interactuando tal vez en algún momento. Me impactó algo, y es algo que quiero que vayamos entendiendo en Números 11. Creo que desde el 23 sería, del 23 al 30. Me gustaría que lo buscara, que lo tengamos ahí. Le dice, y el Señor le dijo a Moisés, estamos hablando con Moisés. Moisés fue uno de los grandes profetas del Señor, usado poderosamente. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿está limitado el poder del Señor?
Ahora verás mi palabra, ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo estas palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió, bajó en el tabernáculo. Dice, descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él, sobre Moisés, y dice, y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu Santo repasó sobre ellos, profetizaron. O sea, ya desde el Antiguo Testamento, Moisés, uno de los grandes profetas, el Señor le dice, la soberanía del Señor. Sí, esto me fascina. Entonces, en el 23, donde el Señor le dice, está limitado el poder del Señor. Ahora verás mi palabra, si mi palabra se te cumple o no. Esto me impactó. Entonces el Señor descendió, dice, en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba sobre él y lo colocó en los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron. Y no volvieron a hacerlo nunca más, porque el Espíritu Santo no moraba en ellos, solo cuando bajaba, ¿sí? O solo los profetas. Entonces quiero que vayamos dimensionando esta parte. O sea, era solo para los profetas a los que el Señor había seleccionado. Y en la soberanía del Señor le dice a Moisés, y le impone manos, y el Espíritu Santo, ¿sí?, obra y profetizan. Y dice, y después nunca más lo volvieron a hacer. Pero dos hombres, en el 26, pero dos hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aquí es para que apunte para sus hijos. Nombres para sus hijos, Eldad y Medad. Y el Espíritu Santo reposó sobre ellos, y ellos estaban en los que se habían inscrito, pero que no habían salido de la tienda. No habían salido de la tienda. Y profetizaron en el campamento, o sea, ellos siguieron con el Espíritu Santo. Y corrió un joven a avisarle a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo fuera profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. ¿A qué los quiero llevar con esto? En la soberanía del Señor lo reposa el Espíritu Santo en los 70 ancianos, y dos todavía que de plano que anhelaban y querían seguir con esa unción poderosa, siguieron profetizando. Sí, siguieron con los dones. Pero era exclusivo de algunas personas. ¿Sí? Entonces quiero que guarde esa parte porque ese texto me impactó. Tenemos otra cita en el libro de Joel, ¿verdad? Vaya buscando sus citas, vamos leyendo juntos. De todos modos, creo que tenemos las citas. Amén. Libro de Joel, capítulo 2, del 28 al 32. Y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y aún los siervos y sobre sus siervas derramaré mi espíritu en esos días. O sea, para toda la casa. El ofrecimiento en el libro de Joel dice que vuestros hijos, vuestras hijas, e incluso nuestros siervos, nuestros trabajadores, los que nos acompañan donde vivimos, dice, sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. De esta profecía hasta el Pentecostés, más o menos hay como 800 años de esta profecía para que se cumpliera. Vamos a verla más adelante, pero es una profecía preciosa, porque por eso les acabo de hablar del ejemplo de Moisés y los ancianos, ¿verdad? Que son llenos del Espíritu Santo, profetizan y después ya no, porque el Espíritu Santo se va, no moraba en ellos. Y en el libro de Joel, 800 años antes del Pentecostés, el Señor da una tremenda promesa, que vendría el Espíritu Santo y estaría en todos. ¿Sí?
derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. El Espíritu Santo para todos. Amén. Y esto es lo precioso de esta profecía de Joel. Dios promete que derramaré mi espíritu sobre todo pueblo y toda nación. Y cuando habla de toda carne, para todos los hombres, sin edades, sin género, sin distinción, sin estatus. ¿Verdad? Para todos, el Espíritu Santo, real en nuestras vidas. El Espíritu Santo ofrecido era para traer conocimiento al pueblo, de modo que ya no se dependiera de mediadores. Esa era la parte que les hablaba, ¿verdad? Porque solo era para los profetas o para los que el Señor en su momento los tomaba. Y podemos leer también en el libro con los Salmos, con el rey David, ¿verdad? Yo me atrevería, Luis Guzmán, en algo muy personal, me atrevería a decir que él casi siempre tuvo el Espíritu Santo. No moraba en él, definitivamente, pero siempre lo acompañó. Y por eso le dice el rey David cuando peca, ¿verdad? No me quites tu Santo Espíritu, ¿verdad? Porque él anhelaba vivir en esa presencia, en ese mover, en esa llenura, en esa investidura de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, precioso. Creo que todos lo hemos leído, lo conocemos, la cita de Joel, pero es donde el Señor le da a Joel esta palabra y 800 años después se cumple en el Pentecostés, donde el Espíritu Santo vendría sobre toda carne, sobre todos. Ya no habría solo para los que el Señor había seleccionado, para los profetas que eran los que trasladaban la palabra, los que recibían ese Espíritu Santo que los apoyaba para hacer prodigios, milagros, o para llevar mensajes, ¿verdad? Con poder. No lo llena a usted esta profecía preciosa, ¿verdad? Que tenemos apertura a partir de esto, a partir del Pentecostés, que el Espíritu Santo, que vamos a verlo más adelante, bajó. Eso fue una preciosa promesa, ¿verdad? Del poder transformador que el Espíritu Santo estaría en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos. Amén. ¿Se alegra? Amén. También ya el Señor en el plan precioso, perfecto, ¿verdad? De redención, viene a la tierra. El Padre manda a su único Hijo, su unigénito, para que venga a esta tierra a morir por nosotros. Ese plan de salvación que ya estaba plasmado desde el principio, ¿verdad? Donde viene Cristo Jesús a la tierra, mora en nosotros para entendernos. Y desde el principio, cuando comienza, ¿verdad? Su ministerio es lleno de esa investidura cuando Juan lo bautiza. ¿Se recuerdan de esa historia? ¿Verdad? Cuando es bautizado y es lleno del Espíritu Santo. El mismo Señor fue lleno de ese Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15 al 21, dice aquí, esta es la promesa del Espíritu Santo, el Señor hablando. Dice en el 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y aquí viene lo precioso. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Pongamos atención acá. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros, o sea, nosotros, pero vosotros, que sí le conocéis, y póngame atención en esta parte que es tan preciosa. Pero vosotros que sí le conocéis, que ya le abrimos nuestro corazón al Señor, que el Espíritu Santo dice, porque mora con vosotros, o sea que el Espíritu Santo ya está con nosotros, ¿verdad? Pues esa fue la promesa. Al momento que le abrimos nuestro corazón y le recibimos, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Amén. Dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros. Y estará en vosotros. ¿Sí? Si se da cuenta, son dos cosas. Pero vosotros sí le conocéis, lo que ya le abrimos nuestro corazón
al Señor y que fuimos sellados con su Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen ese Espíritu Santo dentro? Amén. Mora en nosotros. ¿Cuántos tienen ese Espíritu Santo? A ver, levante su mano y diga amén. Amén. Créalo. El Espíritu Santo mora en nosotros. El momento que le abrimos nuestro corazón, el Señor nos sella con ese Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dice, pero vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Son dos cosas distintas. ¿Sí? Y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Y esto fue algo bien precioso que lo vamos a ver más adelante, cuando los discípulos entienden que el Señor que había estado, porque todavía tenían dudas, creían que el Señor venía a pelear físicamente por un gobierno, a instaurar un gobierno físico, ¿verdad? Y todavía el Señor ya ha resucitado, le vuelven a hacer las mismas preguntas, ¿verdad? Ellos no habían dimensionado. Pero el Señor les dice, y ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Sí? Cuando el Señor, me voy a adelantar acá, pero cuando el Señor resucita y está a la diestra de Dios Padre, manda al Consolador. ¿Sí? Y esa fue la promesa de lo que el Señor nos... Consolador es aquel que ha sido llamado a estar a nuestro lado, ¿verdad? Y esto es bien importante que entendamos que tenemos a ese Consolador, ¿sí? En nuestras vidas, en cualquier momento, cualquier situación, la situación más dura, más fuerte que podamos vivir. Primero el Señor nos va a dar cargas más de las que no aguantamos, pero en esos momentos ahí está el Consolador, ¿sí? Siempre ahí está el Consolador, obrando en nuestras vidas, confortando, consolando, ¿sí? Y esto es bien importante, entenderlo y creerlo, ¿verdad? Creerlo, que el Espíritu Santo está ahí con nosotros. ¿Amén? ¿Lo creemos? Eso tiene que hacerse rema en nuestra vida, ¿verdad? Que el Espíritu, por eso dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿verdad? Y yo oraré al Padre y Él os dará otro Consolador. Entonces, ofrece que no nos deja huérfanos y que nos manda al Consolador, que es el Espíritu Santo. Preciosa esta cita. Vamos narrando, vamos a ir avanzando. Aquí ya entramos al libro de los Hechos. Se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero realmente, escuchando ahí los comentarios de muchos de los que estudian la Biblia, muchos teólogos, dice que se debería llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo obrando en todo el libro de los Hechos, de principio a fin, ¿sí? Pero nosotros estamos viendo al Espíritu Santo como la tercera persona, por eso estamos viendo como persona. Más adelante, en los siguientes estudios, prédicas que tengamos, vamos a ver personajes del libro de los Hechos, de cómo se movieron como iglesia primitiva, de cómo el Señor obraba. Dice en Hechos capítulo 1, en el versículo 3, dice, y a estos también después de su padecimiento se presentó y vivió con ellos y vivió con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles y predicándoles de lo concerniente al reino. O sea, el Señor después de su resurrección estuvo todavía con los discípulos, ¿verdad? Predicándoles, hablándoles del reino por más de 40 días. Y reuniéndoles, dice, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Señor nos había, en Juan nos estaba dando la promesa del Espíritu Santo, aquí ya resucitado, lo vuelve a hacer, ¿sí? Y les dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Precioso. Y siempre en Hechos, capítulo 1, en el versículo 8, ya cuando el Señor los había convocado, ¿verdad? Los reúne, ya para ascender a los cielos, ya para irse después de haber resucitado. Les dice, y esto es bien precioso, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros.
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y después de haber dicho estas cosas, fue elevado al cielo mientras ellos lo miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. El Señor, antes de irse, les dice: pero recibiréis poder. En el griego la palabra poder es dunamis, y uno de los derivados es dinamita. Y dice: dinamita es una sustancia explosiva para la guerra. Y esto quiero que lo vamos a ir aplicando. Pero también es poder, es fuerza, es una habilidad que el Señor da. Entonces dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Esta es una promesa que el Señor vuelve a dar, ¿verdad?, antes de irse a los cielos. Precioso. Vamos en la secuencia de cómo el Señor primero hace la promesa todavía vivo en Juan, y aquí antes de irse, ya resucitado, lo vuelve a hacer y vuelve a prometer. ¿Sí? Pero después después de haber dicho esas cosas, fue elevado al cielo, mientras ellos lo miraban. Entonces el Señor se va a los cielos, ¿verdad? Y se quedan. Vaya que fueron obedientes, porque habían estado escondidos, hasta que el Señor los va encontrando a uno por uno y los va confortando, les va hablando, los reúne y les dice que se vayan para Jerusalén. Y aquí viene algo bien precioso. Siempre vamos viendo, por favor, lleven su secuencia. Vamos ahorita a Hechos capítulo 2. Lleva ahí La venida del Pentecostés, dice el título en esta versión. En este tiempo, cuando el Señor los manda a que se reúnan, ¿verdad? Estaban las fiestas. Habían dos fiestas. Estaba la fiesta del Shabbat, que es que conmemoraba la cosecha o la vendimia, ¿sí? Y la otra era la entrega de la ley de Moisés, que eran dos fiestas que se tenían en ese tiempo. Y dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban juntos en un mismo lugar, unánimes. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, unánimes. ¿Qué significa unánimes? Juntos, un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo propósito. ¿Nos identificamos nosotros como iglesia ahora con esto? Un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo propósito. ¿Nos mueve esa unidad en estos tiempos? Pregunto. Porque dice que cuando el Señor, en el día del Pentecostés, llegó el día del Pentecostés y estaban todos juntos en un mismo lugar, unánimes. Un mismo propósito, un mismo sentir, un mismo objetivo, de acuerdo con espíritu, un solo corazón y con el alma. O sea, eso es lo que es unánimes, juntos. No solo era que les dijeron reúnanse y se amontonaron en un lugar. No, con un mismo propósito, un mismo sentimiento, una misma visión. Amén. ¿Queremos avivamiento? Amén. ¿Queremos de esa llenura del Espíritu Santo? ¿Queremos de ese mover en nuestra iglesia? ¿Queremos que el Señor se mueva en esa magnitud? Un mismo pensar, un mismo sentir, unidad. Y nos cuesta. Y lo hablo generalizado como iglesia del cuerpo de Cristo. Todavía tenemos muchas divisiones, todavía muchas denominaciones, mucha separación. Y anhelamos, queremos de esa llenura del Espíritu Santo, de esos avivamientos, de ese mover. Pero dice que estaban unidos con un mismo propósito, un mismo sentir, una misma visión, un mismo objetivo. ¿Sí? No era solo de estar juntos, no solo de venir y reunirnos, ¿verdad? ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? ¿Qué nos une en las reuniones? Todos venimos con la misma intención. Señor, venimos a alabarte, venimos a adorarte. En estas reuniones que tenemos los domingos, los miércoles preciosos de estas reuniones, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Venimos a juzgar? ¿Que nos ha pasado a todos?
¿Venimos a juzgar? A esos hermanos de la alabanza o esos hermanos del sonido, que ni el sonido ponen a veces. ¿A eso es lo que nos une? ¿O el Señor venimos con un mismo propósito, a adorar, a bendecir su nombre, a exaltarlo, a gozarnos en la presencia del Señor, que es lo que nos tiene que mover en las reuniones? Si queremos de esa llenura, si queremos de esa unción, queremos avivamiento, sí, tenemos que estar con esa misma medida de unidad, de un mismo sentir, un mismo propósito. Amén. Y dice, y de repente, siendo unánimes, como todo lo que de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Era la promesa de lo que el Señor había puesto el Señor había puesto años atrás. Dice, se aparecieron lenguas de fuego reposándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Entonces, en esta parte bien preciosa, ¿verdad? Confirmación de la profecía del profeta Joel, ¿verdad? Un evento bien precioso donde nace la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo Jesús. ¿Sí? Recibieron poder para poder testificar y poder evangelizar. ¿Sí? Y se empoderaron para compartir el evangelio de las buenas nuevas. Repito, fue la confirmación, ¿verdad?, la profecía del profeta Joel. Es un evento precioso donde nace la iglesia, ¿sí?, la iglesia cristiana. Recibieron poder para testificar y poder evangelizar. Y se empoderaron, ¿verdad?, con ese poder que el Señor les dio, con esa llenura, para poder compartir el evangelio de las buenas nuevas. Lo que queremos esta mañana en este estudio, lo que estamos repasando, es que dimensionamos, entendamos qué es el Espíritu Santo. ¿Sí? Precioso, definitivamente que cuando el Espíritu Santo, esa unción, llega a nosotros, definitivamente que no nos podemos quedar igual. Y a algunos les puede agarrar risa, algunos se pueden mover raros, algunos puede ser que no tengan ninguna expresión, pero sin embargo tienen ese mover, tienen esa llenura. ¿Sí? El Espíritu Santo es todo eso, pero no solo el Espíritu Santo es para que viva en nosotros todo el tiempo, 24/7. El Espíritu Santo es para que nos movamos en nuestra casa, en el negocio, que nos guíe, que nos dé la sabiduría. El Espíritu Santo es mucho más que una reunión. Y qué precioso, qué precioso. La alabanza ahorita en la mañana estaba preciosa. Un mover del Espíritu Santo real. ¿Sí? Qué precioso. Pero no es solo para esto. No es solo para los miércoles, que también son preciosos. Yo me he venido a gozar. Y lo invitamos que se venga a gozar los miércoles. Qué precioso, pero el Espíritu Santo no es solo para eso. El Espíritu Santo es para mucho más en nuestra vida, en todo donde nos desarrollamos, ¿sí? Donde vivimos, donde deberíamos de compartir la palabra. Ese es el Espíritu Santo y mucho más que todavía aún no entendemos, ¿verdad? Porque es el Espíritu de Dios real viviendo en nosotros. Por eso les leí las citas del Antiguo Testamento, que solo venían algunas personas, solo venían los profetas. ¿Sí? No era y de ahí viene la profecía preciosa de Joel, donde dice que el Espíritu Santo va a ser para todos, para toda carne, para toda nación, ¿verdad? Para toda raza. ¿Sí? ¿No se goza usted de eso? ¿Verdad? Esa promesa que el Señor ya dejó y que es real en nosotros. Y por eso les contaba de esa anécdota, que les pedí disculpas por la comparación, pero eso somos nosotros como cristianos. Tenemos algo tan poderoso que no lo hemos entendido, no lo hemos dimensionado. El Espíritu Santo mora en nosotros. Incluso, aunque no lo sientas, pero si eres nacido de nuevo, le abriste tu corazón, el Espíritu Santo está ahí. Incluso, si andamos pecando, el Espíritu Santo está ahí. Contristado definitivamente, sí. A un lado, sí. Pero ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real en nuestras vidas. ¿Sí? Lo sintamos o no, el Espíritu Santo es real en nuestras vidas. Fue una promesa preciosa que el Señor dejó para nosotros.
Siempre en Hechos 2, en el versículo 14, para que lleve su secuencia. Perdón, me salté aquí, en Hechos 2 del versículo 5. Porque acabamos de leer que el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y algo aquí bien precioso, y habían judíos que moraban en Jerusalén, dice, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo, que habían llegado a estas fiestas en Jerusalén. El aposento alto estaba cerca, en una misma avenida donde estaba el negocio de todos los que habían llegado para estas fiestas, donde estaba el templo, estaba cerca donde estaba el templo. ¿Sí? Dice, y habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Eran comerciantes, empresarios, pero piadosos. Y esto es bien especial, porque el Señor dejó en la palabra hombres piadosos. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque oían hablar en su propia lengua. O sea, lo que estaban hablando eran lenguas conocidas, lenguas de toda la gente que llegó. Y aquí está en la palabra. Dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Dice, medopartos, elamitas, habitantes de la Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frígida, de Pánfilia, de Egipto, de Libia. Y dice que los 120 en el aposento alto estaban hablando en estas lenguas conocidas de los que habían llegado a Jerusalén. Hombres piadosos, hombres negociantes, comerciantes, empresarios, cretenses y árabes, dice todavía. Les oímos hablar en nuestro idioma de maravillas de Dios. O sea que estaban entendiendo lo que estaban hablando. Dice de las maravillas de Dios. Eso era lo que estaban hablando en las lenguas. Los 120 ni sabían que estaban hablando porque no conocían esos idiomas. Estaban hablando en lenguas. Y aprovecho este espacio. Si tú anhelas servirle al Señor y el Señor te pone en algún momento ir a otro o hablar con alguien que no conoce, olvídate de la inteligencia artificial y todo. El Señor te puede dar esa traducción simultánea. Yo conozco de una hermana misionera que se fue al Brasil y el Señor le había dicho que tenía que llevar la palabra y fue, Señor, yo pero no puedo apenas hablo bien el español. Y la invitan y dice, Señor, yo no sé, pero yo te voy a creer. Y comienza a hablar, según ella, hablando en español y predica más de media hora, 40 minutos. La gente recibe, la gente es llena, una unción preciosa, poderosa. Y le dice, hermana, ¿y usted dónde aprendió a hablar portugués? La hermana no sabía, hasta ese momento sabía que estaba hablando portugués. El Espíritu Santo real en nuestras vidas. No podemos restringir al Espíritu Santo. Amén. Dice que hablaban en las lenguas de todos y los 120 ni sabían que estaban hablando. Y estaban todos asombrados, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y habían otros que se burlaban y decían, estos están borrachos. Y seguimos en Hechos, vamos en el relato, por favor, sigamos la secuencia. Entonces Pedro siempre, ya el Señor lo había consolado, lo había perdonado cuando después de que resucita. No sé si se recuerda la historia cuando están pescando y no pescan nada, el Señor le cocina y le sirve un pescado y lo vuelve a ministrar a la par de una fogata donde él lo había negado. Y ya Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, poniéndose de pie, alza la voz y les declara, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea este vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. ¿Por qué estos no están borrachos, como vosotros suponéis? Pues apenas es la hora del tercer día. Sino esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. ¿Quién es lo precioso? Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán. Y eso es lo que debíamos estar anhelando nosotros en estos tiempos. Y aún mis siervos y sus siervas, sobre ellos derramaré mi espíritu en esos días. Pero ya lleno de esa investidura, de esa unción poderosa del Espíritu Santo, comienza a predicar y comienza a decirles esto. Aquí se cumple la promesa, la profecía del profeta Joel. ¿No se llena usted de emoción? Que ahora el Espíritu Santo es accesible para todos, mora en nosotros, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Sí, a partir del Pentecostés, ¿verdad? Cuando son llenos del Espíritu Santo.
Y siempre en Hechos 2, del versículo 22, Pedro siempre predicándoles, hablándoles, ya llenos con esa investidura, le dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios, señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, como vosotros mismos sabéis, él fue entregado por un plan predeterminado, plan perfecto de la salvación y de previo conocimiento de Dios. Lo clavaste en la cruz por manos de impíos y le mataste. O sea, y una vez los acusa. Pedro ya empoderado, ya no tiene miedo, ¿verdad? Va directo. Dice: ustedes en la cruz, y ustedes le mataste, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él se quedara bajo el dominio de ella. De Cristo resucita, ¿sí? Baja, muere, resucita, ¿verdad? Vuelve a discipular a sus discípulos, les habla sobre el reino, les vuelve a dar la promesa del Espíritu Santo y asciende a los cielos. Y dice: a este Jesús, esa es la parte que quiero, y a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió. David en los Salmos, en el Salmo creo que es 24 y 25, habla sobre esto. Dice: porque David no ascendió. Está predicando y está hablando sobre lo que tenía en ese momento, y están los Salmos, ¿sí? Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Póngame atención aquí. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, y a Pedro, y esto es lo que me impacta, y es bien precioso. Definitivamente que el Pentecostés fue algo bien precioso, marcó una nueva etapa, el nacimiento de la iglesia. Pero Pedro aquí estaba con algo más. O sea, ya estaba yendo con esa investidura. Pero dice: sepa pues, versículo 36, por favor, si lo quieren. Sepa pues, o si lo tenemos acá: sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Wow. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro entendió y lo vio, que estaba a la diestra de Dios Padre ya. Ya se había ido a los cielos, y ahí le cayó el 5 a Pedro. El Señor está a la diestra de Dios Padre. Porque dice: pero sepa pues con toda certeza la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Wow. Pedro ya estaba lleno de esa investidura, pero cuando entiende esta parte y la predica, dice: el Señor, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿sí? Ya a la diestra de Dios Padre, ya nos había mandado al Espíritu Santo, el Consolador, ¿sí? Ya había sido lleno en el Pentecostés, y él ya predicando. Y en el 37, yo les voy narrando, pero sí quiero que lo vayan dimensionando y lo vayan entendiendo, y que el Espíritu Santo nos pueda hablar esta mañana y se nos pueda hacer rema esta palabra. Y al oír esto, con pujidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Cristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Precioso. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, que aún todavía no le conocen, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Otra promesa preciosa, ¿sí? ¿Tienes familia que aún todavía no le conoce al Señor? ¿Sí? Hay promesa.
dice esto: esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos. Si todavía tus hijos todavía no conocen del Señor, están descarriados, están alejados. Sí, dice, porque la promesa es para vosotros, vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para tantos como los que el Señor llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les expresaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y habiendo recibido esta palabra, esta gente fueron bautizados. Esta parte preciosa: fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas. Con la prédica de Pablo, lleno de esa investidura, lleno de ese poder, ¿verdad? Cuando el Señor nos llame a dar su palabra, cuando el Señor nos llame a testificar, creámosle y seamos obedientes, porque no somos nosotros, ¿sí? Es el Espíritu Santo obrando en la vida de nosotros como canales de bendición. Y creamos cuando el Señor nos habla, cuando creamos cuando el Señor dice que va a hacer prodigios, que va a hacer maravillas, ¿sí? Es de que le creamos, porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Amén. Pongámonos de pie. Y dice: y vino temor a todas estas personas, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Muchos prodigios y señales eran hechas. Eso es lo que nos tiene que respaldar. Si nuestro evangelio, si nuestro caminar no está respaldado con el poder, el mover del Espíritu Santo, creo que no estamos haciendo mucho. Lo digo empezando por Luis Guzmán. Si no hay respaldo de ese mover del Espíritu Santo, revisemos qué está pasando. Porque el Espíritu Santo es real en nuestras vidas, mora en nosotros, y hemos sido llenos de esa investidura del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y algo bien precioso, y lo último que les quiero trasladar. En Hechos 3. Y Pedro subía, dice, a la hora novena. Creo que todos hemos escuchado esta lectura. Y había un hombre cojo de nacimiento que se ponía diariamente en la puerta. Año tras año, la misma persona estaba pidiendo dinero. Ya todo el mundo lo conocía, ya todo el mundo sabía que ahí estaba en el mismo lugar. Año tras año. Dice, había un hombre cojo de nacimiento que se ponía diariamente a pedir limosna. Viendo que Pedro y Juan entraban, les pidió limosna. Entonces Pedro y Juan, fijando la vista, le dicen, y esto es lo precioso: no tengo dinero, ni plata, ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos? Extienda sus manos. ¿Qué tenemos? Yo no sé. Pregúntate, ¿qué tenemos? Dice, más lo que tengo te doy. Lleno ya del Espíritu Santo, Pedro y Juan. Lo que tengo te doy. Levántate y anda. No se puso a orar. No se puso a hacer oraciones. Lleno de esa investidura. Lleno de ese poder. Lo que tengo, ¿qué tenemos? Lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y eso es lo que el Señor. Preguntemos al Señor, ¿qué tenemos? ¿Qué tengo en mis manos? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo con ese Espíritu Santo? ¿Es real esa llenura en nuestras vidas? ¿Es real ese poder? La iglesia del siglo XXI, si la comparamos con la iglesia primitiva, tenemos los mismos problemas. Yo les diría que hasta peores, porque las leyes que existían en esos tiempos eran distintas. Sí, había prostitución, había más que aborto, porque a los niños los tiraban, a los niños no deseados los tiraban a los basureros. El hombre era libre de vivir con las mujeres que quisiera, la mujer no. Esa era parte de lo que existía en ese tiempo. Podríamos decir que podríamos tener los mismos problemas de la iglesia primitiva. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que entendieron, dimensionaron de esa investidura, de esa llenura que tenemos del Espíritu Santo.
que es real en nuestras vidas, que está en nosotros, que mora en nosotros. Solo es de que le creamos que Él puede actuar.